Bueno, y yo me alegro muchísimo de que esté hoy aquí Alieto Guadagni. Es un experto en temas importantes. Es un argentino que está mirando nudos que tienen que ver con el largo plazo de la Argentina, que no se entretiene como nos entretenemos tantos en la coyuntura, que tiene una virtud envidiable. Nació en el 32 y tiene el cerebro de un muchacho de 30 años. Es un avión, Alieto. No sé, ahora vas a tener que explicar qué tomás, con qué te das. Y me gustaría empezar preguntándote lo que dije en la introducción. ¿Por qué querés hablar 75 por... Dijiste 2/3? Sí. De educación. De educación y 66% de educación y 33% de energía. Por una razón muy sencilla, porque la educación es más del doble de importante que la energía. Un solo ejemplo. ¿Corea tiene energía? No. ¿Japón tiene energía? No. ¿Y cómo están comparados con Nigeria, que le sale la energía por las orejas en hidrocarburos? Los países que crecen en el siglo XXI no son los que tienen recursos naturales energéticos. Se puede crecer sin recursos energéticos. Lo que no se puede crecer en el siglo XXI es sin educación. Y ese es el principal drama argentino. Porque sin una educación de calidad en todos los niveles y en el siglo XXI, en el nivel universitario, es imposible un crecimiento económico sostenido y una equitativa distribución de ingresos, porque no hay igualdad de oportunidades. Ahí está la clave. Vamos a la vida de Guadagni. Sí. ¿Naciste en el 32? Sí. ¿Dónde? En Danelli Garay. ¿Dónde es eso? En el barrio de Buedo. Ah, pensé que habías nacido en Santa Fe. Sí, sí. Yo vengo de un hogar muy humilde. Mi madre estuvo 3 años internada en el hospital por tuberculosis. ¿Acá? Sí, claro. Hubo una gran tuberculosis en la década del 30. Y mis 4 abuelos eran italianos. Una genovesa, un calabrés y 2 de la Emilia-Romagna. ¿Tu papá qué se dedicaba? Era obrero del calzado. ¿Tu mamá? Era ama de casa. En general, las mujeres tenían bastante trabajo en la casa, ¿no? Fui a la escuela pública. ¿A dónde? En el Consejo Escolar Sexto, el José Federico Moreno, en la calle Humberto Primo y Loria. Una típica escuela. Cuando miro era claramente era un lugar de integración, porque en la escuela habíamos 10 descendientes italianos, 10 descendientes de españoles, 3 judíos, 2 turcos y 2 muchachos del interior. Era una integración notable, ¿no es cierto? Muy propio de esa época. Tuve la suerte de ver pasar las columnas del 17 de octubre por mi casa. Yo era un pibe de 14, 15 años y las acompañé caminando por la calle San Juan hasta la calle Entre Ríos, que se fueron para el centro. Mi padre esa noche volvió emocionado a casa, como a la 1 de la mañana volvía del acto. Imagínese de qué partido era, ¿no? ¿Y vos sos peronista desde entonces? No, no, todo lo contrario. A ver. No. Yo entré a mirar el peronismo con simpatía después del 73, muy acompañado a Guido Di Tella, que era la versión social cristiana, la idea de que los ideales de justicia social con honestidad y crecimiento económico podían ser expresados por el peronismo. Y eso tiene mucho que ver con la figura del Perón del 74-75. No en vano Balbín lo despide diciendo un viejo adversario despide a un amigo. Y lamentablemente volvió tarde. Lamentablemente volvió tarde. Y tuvo que enfrentar una cantidad de tipos de muy baja catadura moral, los montoneros, que le sabotearon todo el gobierno. Pensar que el día que él asumía, ahora después que había asumido, lo matan a Rucci. Entre paréntesis, no hay nadie detenido por eso, ¿no? No. No. ¿Por qué la educación que vos tuviste era tan distinta de la educación que tiene hoy un chico que va a la escuela pública? En la provincia de Buenos Aires, creo que en los últimos 10 años hubo una caída de 100.000, digamos, 100.000 matrículas menos en la escuela pública.
Es como que la gente huye de la escuela pública. Bueno, ese es un fenómeno nuevo. Desde la ley 1420, 1884, exactamente hasta el año 2003, nunca cayó la matrícula estatal primaria. Desde el 2003 para acá, todos los años viene cayendo. ¿Por qué? Bueno, la gran pregunta es, ¿se van atraídos por la escuela privada o se van expulsados de la escuela pública? Mi interpretación es que se van expulsados de la escuela pública. Porque cuando Baradel cierra escuelas, entre paréntesis, se acaba de terminar la disputa salarial en Neuquén, se perdieron 45 días de clases. Hay familias humildes que no pueden perder 45 días de clase. Entre otras cosas por razones muy simples, no razones educativas, muy simples. Él es peón de la construcción y la mujer es trabajadora doméstica. Tienen 3 hijos. Si no hay escuela, ¿dónde dejan los pibes? Usted está teniendo los últimos 15 años una transferencia masiva de pibes humildes, de familias muy responsables, incluso de inmigrantes, y estoy pensando en bolivianos y paraguayos y peruanos, hacia escuelas privadas baratas, escuelas parroquiales, escuelas comunitarias, escuelas evangélicas. Hay un gran reservorio ahí, ¿no es cierto? Entre otras cosas, por una razón muy elemental. Si usted le pregunta a este peón de la construcción que manda a un chico a una escuela privada, ¿por qué enseña mejor matemática? No, probablemente no sepa contestarle, pero le va a decir una cosa, la escuela está abierta. Nombraste a Baradel. ¿Cómo es la situación salarial de la educación en la Argentina y cuál es la situación presupuestaria? Es decir, ¿cuánto la Argentina dedica de su riqueza a la educación y cuánto se llevan los trabajadores de la educación en comparación con otros países similares, digamos, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante porque ocurren 3 cosas a la vez. La primera, somos en América Latina uno de los países que gasta más en educación, como porcentaje del PBI. Sacando Cuba, probablemente debemos nosotros ser los segundos. Y esto ha subido mucho, esto es un mérito del anterior gobierno, porque el anterior gobierno comienza ya a principios de la década pasada con un gasto del 3,5% del PBI, lo lleva a 6, como estaba comprometido por la ley. O sea, la primera característica de la Argentina tiene un gran presupuesto educativo. Segunda característica, que los sueldos más bajos de los docentes en América Latina son de los argentinos. Los sueldos, entonces, ¿somos el segundo país después de Cuba? Sí. En cuanto a participación de la educación en el PBI. Sí. Y somos el país con peor remuneración para los docentes. Con menor salario. Menor salario, sí. Pero simultáneamente somos el país, entonces, ¿cómo se puede explicar ¿A dónde se va la plata? Que somos el país que tiene menos alumnos por cargo docente. Nosotros tenemos en promedio Chile, Colombia, México, Francia, el Reino Unido tienen más o menos por cada cargo docente 20, 22, 23 alumnos. Rusia tiene 18, 19, nosotros tenemos 12. ¿Quiere decir, pero eso es real o hay muchos docentes que no dan clase? Son cargos docentes. Son cargos docentes. No es que hay 12 chicos en el aula y un maestro. No, son 12. Si usted divide el plantel de personal, lo divide por la cantidad de cargos, le da eso. Con el agravante, entre el 2003 y el 2015, la cantidad de alumnos en las escuelas primarias públicas cayó 12%. Hay 450.000 pibes menos. Al mismo tiempo, la cantidad de cargos subió 19%. Entonces nosotros... Cayó 12% la cantidad de alumnos y subió 19% la cantidad de cargos docentes. Así es. Entonces, por ejemplo, en Catamarca y en Río Negro hay 7 alumnos por cargo docente. En Francia hay 20. En Chile hay 19, 20, 25, hay en México, en Colombia. Y ojo una cosa, todos estos países tienen mejor nivel educativo que nosotros. ¿Cómo lo medís? Bueno, hay varias pruebas. La PISA, que es la prueba internacional tipo global. Después están la prueba, la PERCE, la CERCE y la TERCE, que son las que hace la UNESCO en el ámbito de América Latina, donde esta es una prueba muy clave, porque se hicieron 3. Una en la década del 90, Cuba primero, Argentina segundo. Otra a principio de este siglo, Cuba primero, Argentina octava. Y en la última, de hace 4 años, Cuba no se presentó y Argentina está en el lugar 14º.
O sea, en realidad nosotros estamos a nivel educativo abajo, en nivel de conocimiento, abajo de todos los grandes países latinoamericanos y arriba únicamente de los centroamericanos. Honduras, Guatemala, Haití, Panamá no me atrevo a decirlo. ¿Cuándo empezó este problema de decadencia? ¿Y por qué? Y el problema se identifica, antes de los 90 era muy difícil de saber porque lo único que tenía era la matrícula, no tenía el nivel de conocimientos. No había pruebas. No había pruebas, pero la matrícula no caía. O sea, la gente votaba por la escuela pública con los pies, aumentaba la matrícula pública. En la época neoliberal, así llamada, la matrícula pública se expandió más que la privada. En la época posterior, a partir del 2003, a pesar de todo el discurso... con Menem y los Kirchner, digamos, estás comparando. Sí. Sí. Con Menem se expandió la escuela pública y más, con los más que la Kirchner privada, se achicó. más que la privada. Sí, correcto. Esto para ver que hay mucho discurso, pero... Mucho mito. Hay mucho mito, mucha guitarreo, vamos a hablar en plata, ¿no es cierto? Hay mucho guitarreo. Ahora, a mí me gustaría que nos cuentes cómo, si esta situación que estás describiendo, que es tan preocupante, la proyectáramos hacia el futuro. ¿Cuáles son los países que vos ves a la vanguardia y dónde estaría la Argentina? Me interesa mucho que hables de Oriente, porque ahí hay un tema, ¿no? En todos los países de Oriente están, creo que, a la cabeza de casi todas las pruebas de educación, sobre todo de matemática, de las ciencias más complejas. Vamos a matemática. En la última prueba que estuvo Argentina, porque después fue expulsada de la prueba, ignorancia mundial de matemática 23%. Ignorancia de matemática en Japón, China, Corea, Singapur, 7, 8, 9, 10%. En Argentina, 66. ¿Escuchó? 23 el promedio. Mundial. En los asiáticos, 9. En los asiáticos. Sí. En Argentina, 2 tercios. ¿Eso qué significa si siguiéramos así dentro de 20 años, cómo estaríamos? Bueno, la clave está... Te llevo al comienzo, ¿no? Se refleja eso en otra cosa más grave. El siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria. Lo ganamos por goleada, con Roca y Sarmiento. Lo ganamos por goleada. Siglo XX fue el siglo de la escuela secundaria. Perdimos 3-0. Siglo XXI es el siglo de la universidad. Venimos perdiendo 6-0. ¿Podés escuchar algo que te voy a mostrar ahora? Sí. Esto despertó bastante polémica estos días y tiene que ver con la universidad. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. ¿Es verdad? ¿Es un error? Es que, a ver, ella dice, hemos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando en realidad el énfasis había que ponerlo en la escuela primaria porque los pobres no llegan a la universidad. Al pobre da la escuela primaria o secundaria. Es muy terminante. No es fácil criticar el haber abierto nuevas universidades, el grueso de las cuales vienen de la época anterior, las grandes, estoy pensando en La Matanza, por ejemplo, y Loma de Zamora. No me parece que podamos criticar eso en sí. Lo que sí debemos tener en cuenta... o sea, no se trata de criticar las universidades. No, lo que sí tenemos que dar cuenta, ¿quiénes van a la universidad? A la universidad van básicamente los chicos de clase media y de clase media alta, en el gran promedio. ¿Por qué? Porque de cada 100 pibes que entran al primer grado, terminan la secundaria en las escuelas privadas, más del 70%. Pero de cada 100 que ingresan a un primer grado en una escuela estatal, terminan la secundaria menos del 30%. Hay provincias argentinas, Santiago del Estero, donde la diferencia es de 80 a 10, por ejemplo. O sea, terminan la primaria estatal, se reciben en la secundaria el 10% de los que entraban en primer grado. ¿Por la pobreza? ¿Cuál es el factor que lleva a eso? Claro que sí, que tiene mucho que ver, porque además que la calidad educativa en la Argentina está explicada por 3 hechos. Vas a una privada o a una pública, sos de clase alta o de clase baja, y la máxima desigualdad es que si sos un pibe pobre y que vas a una escuela pública, tu nivel de ignorancia con respecto a un chico rico que va a una escuela privada es 8-1 o 7-1. Por ejemplo, si uno compara el municipio de José C. Paz con San Isidro o Vicente López. Pero vamos al otro problema. Hoy el problema que enfrenta el crecimiento argentino es la universidad. Nuestra universidad tiene 3 gravísimos problemas. La primera, que no tiene graduados.
¿Qué quiere decir eso? No tiene graduados. México, Colombia, Brasil y Chile gradúan entre 70 y 80% o 90% más que nosotros. De los que entran. No, señor, del porcentaje de la población. De la población, o sea, Sí. hay pocos universitarios. Hay pocos graduados universitarios. Nosotros vamos primero en estudiantes. Nosotros tenemos mucho más estudiantes que Colombia, México, Brasil y Chile y mucho menos graduados. ¿Cómo se explica eso? Porque México, Colombia, Brasil y Chile se gradúan el 60 o el 70% de los que ingresan y aquí se gradúa el 28%. ¿Por qué? Porque ellos tienen examen de graduación secundaria que nosotros los negamos por la ley. La ley argentina consagra el ingreso irrestricto, ¿Qué opinas de eso? que es un disparate y la mejor manera de perjudicar a los chicos pobres. ¿Por qué? Primero, en primer lugar, que ningún partido de izquierda en el mundo va por el ingreso irrestricto. ¿Dónde gobierna el Partido Comunista? Bueno, Cuba, China Vietnam. y bien, en los tres hay examen de graduación secundaria. ¿Dónde gobernó un gobierno revolucionario? En Ecuador. Los tres andan muy bien en educación, debo Correcto. decir. ¿Dónde gobernó un gobierno revolucionario de izquierda? En Ecuador, con Ecuador. Sí. Con Correa. ¿Y el examen de ingreso dónde está? La Constitución. La eliminación de un examen... Bueno, en Brasil son... Vos estuviste como embajador allá. Sí. El sí. famoso vestibular. No te deja dormir. Ya, bueno, ahora tiene otro nombre, se llama ENEM. La diferencia es que el vestibular lo tomaban las universidades, Sí. ahora el ENEM lo toma el Estado secundario. Nacional. Claro, se llama examen. Pero esto existe prácticamente en más de 100 países. El único que no lo tiene, que yo conozca, es Uruguay, comparado con la Argentina. Con la diferencia que en Uruguay los extranjeros no pueden entrar. Tenés que tener una radicación, ¿no? 3 años previo o ser un exilado político de una dictadura. Bueno, pero entonces, vamos a los 3 problemas de la Universidad Sí. Argentina. No tiene graduados. Tiene estudiantes, pero no tiene graduados. ¿Por qué no tiene graduados? Y si la mitad, en el último año, la mitad de los alumnos no aprobó más de una materia cuatrimestral. El año pasado, la mitad de los universitarios argentinos no aprobó Más de una materia. materia cuatrimestral. Sí. Ahora, es una ojo, especie de seguro de desempleo. ¿o Ojo, no? ojo que eso es un promedio. Hay universidades donde el 70, 80, hasta el 90% no aprobó más de una materia cuatrimestral. Hay grandes diferencias, incluso en el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense, en esas universidades Sí. nuevas, hay universidades de prestigio y con un buen nivel de eficacia. El caso de La Matanza, por ejemplo. Otras universidades que funcionan relativamente bien es Rosario, Córdoba. La UBA está a un nivel promedio, pero hay otras universidades que tienen problemas muy serios. El segundo problema, ¿cuál es? Que no hay graduados en las carreras científicas y tecnológicas. ¿Cuántos se gradúan en la Argentina? 125.000 por año. ¿Cuántos en ciencias sociales? 60.000. ¿Cuántos abogados? 19.000. ¿Cuánto ingeniero hidráulico? 14. No 14. Yo te leí el otro día que decías, estamos hablando todos de vaca muerta y no hay ingenieros en petróleo. Bueno, y se gradúan 25. 25. Bueno, por ahí son 32. Ingeniero en minas, 19, 20, 30. Abogados, 19.000. En ciencias sociales, total, 60.000. Ojo, yo no creo que esté mal que graduemos muchos abogados. Creo que el problema es que graduamos pocos ingenieros. Y hagamos la corta. En la Argentina, cada 100 abogados, graduamos 70 ingenieros. ¿Qué relación hay Perdón, entre déjame terminar. Sí. En Argentina, cada 100 abogados, graduamos 70 ingenieros. Cruzamos la cordillera, los chilenos, cada 100 abogados, gradúan 200 ingenieros. ¿Quién va a crecer en el siglo XXI? ¿Donde hay abogados o donde hay ingenieros? ¿Dónde va a haber inversiones? Ahora te hago una pregunta ligada a esto. ¿Qué relación hay entre las empresas, el mercado, la demanda de conocimiento y la Universidad Argentina? Total, porque el siglo XXI es el siglo del capital humano y las grandes inversiones no siguen los recursos naturales, no siguen a vaca muerta, siguen donde hay esto. Eso está demostrado incluso empíricamente. El Fondo Monetario demostró que el valor económico de esto, monetariamente hablando, es 4 veces mayor que la suma de los vacas muertas, de los ferrocarriles, de los trenes, de las industrias, todo. Estabas diciendo entonces, primer problema, no tenemos graduados. Segundo, no tenemos problema. no tenemos graduados en las carreras científicas y tecnológicas. Y la tercera, no hay pobres en la universidad. Entonces coincidís con lo que dice Vidal. No es culpa de haber hecho muchas universidades en la provincia de Buenos Aires, pero es verdad que el pobre no llega. Bueno, ¿por qué no hay pobres en la universidad?
Bueno, obviamente porque no termina la secundaria, pero además no tienen ningún sistema de becas en serio. ¿Por qué no tomamos el buquebús y vamos a Uruguay y vemos que lo hacen los uruguayos? ¿Cómo es posible que los uruguayos en la Universidad de la República tengan el 20% de los graduados con una beca de $280 por mes? ¿Cómo es posible? ¿Y aquí? No, acá no hay, acá es muy poquito. Ahora la han reforzado, este gobierno lo ha reforzado y con muy buen criterio ha concentrado las becas en 2 carreras, básicamente, que son enfermería y en ciencia y tecnología. No, en las carreras que el país necesita, una idea de prioridad. Pero el tema del Uruguay es un ejemplo que nosotros deberíamos imitar. Y este es un ejemplo de acción política, porque este fue un invento a la calle en la década del 90, el Partido Blanco. Vinieron los colorados con Valle y lo profundizaron, y la izquierda con Mujica lo extendió. Es más, lo profundizó porque ¿cómo funciona esto? Cuando uno se recibe en la Universidad de la República, al partir del quinto, que es gratuita, a partir del 5º año de recibido, de graduarse, tiene que cotizarse por 25 años de su vida. Lo que hizo Mujica lo llevó a 30. Y está muy bien hecho porque las carreras con matrícula tienen que aportar el doble o el triple que la carrera sin matrícula. Por ejemplo, los abogados y los ingenieros se cotizan el doble o el triple que los filósofos, o que los historiadores, o de Bellas Artes, ¿no es cierto? Lo cual tiene sentido. Es una idea de solidaridad. A mí me parece que nosotros, la verdad que como sociedad no nos caracterizamos por la solidaridad. Referida a todo esto, te llevo a la época en que vos naciste, que es un ensayo de Ortega que se llama Misión de la Universidad. Sí. Y dice, el error está en considerar que la universidad es un bien objetivo. Tendría que haber otro tipo de salida educativa para la gente y no necesariamente todos ir a la puerta 12 de la universidad. ¿Vos coincidís con eso? ¿Está bien diseñado el sistema que es escuela primaria, secundaria y universidad como único camino en la formación de alguien? Esa afirmación pudo históricamente haber sido válida, pero cada vez es menos válida. ¿O este no es el siglo del avance tecnológico y de la robotización? ¿Quiénes van a diseñar los robots? ¿Quiénes son los que van a poder entender los avances tecnológicos? ¿Los que no terminaron el secundario o los que terminaron la universidad? ¿Y quiénes son los países que van a hacer los robots, los que van a avanzar? Ojo que el cambio tecnológico es de una velocidad impresionante, que a veces es imposible seguirlo. Pero lo que queda claro, que la arena en el siglo XXI se juega en la universidad. Te hago una última pregunta. Viene un chico de 17 años que está por terminar el secundario y te dice, Alieto, ¿qué me conviene estudiar? Geología. ¿Cómo? Geología. Argentino el chico. Sí. ¿Por qué? Porque tiene futuro. Alieto, muchísimas gracias. Al final hablamos 100% de educación. Muy bien, muy bien, gracias. Vamos a un corte. Viene ahora Marcos Buscaglia a hablar de las perspectivas que tienen por la información que tuvimos hoy, esta tarde, lo que están viendo los economistas, lo que está viendo el Banco Central respecto de los grandes números de la economía argentina. Crecimiento, inflación, ¿cómo viene todo eso? Y después, obviamente, el acuerdo con el fondo. Le agradecemos muchísimo a Alieto Guadaña haber estado aquí. Muy amable por la invitación. Gracias. Vamos a un corte.